La tasa de política monetaria es el principal instrumento que tiene el Banco Central de Chile para conducir la política monetaria. ¿Cómo es esto? El Banco Central de Chile tiene por mandato velar por la estabilidad de los precios. Esto significa tener una inflación baja y estable. Y para eso el Banco Central de Chile dispone de algunas herramientas y la TPM, la tasa de política monetaria, es la más importante porque es la que conduce el resto de las tasas de interés del sistema financiero. Es por esto que su importancia es muy grande para la economía de nuestro país, porque actúa como referencia, como guía para el resto de tasas de interés del mercado, es decir, para las tasas de interés de los créditos y también para las tasas de interés de los depósitos que pueden poner los ahorrantes, ya sean personas o empresas. La tasa de política monetaria se puede mover de acuerdo a las decisiones que tome el Consejo del Banco Central de Chile. El Consejo del Banco Central de Chile se reúne 8 veces al año en lo que se denomina la reunión de política monetaria. En esa reunión de política monetaria, donde se reúnen los 5 integrantes del Consejo del Banco Central de Chile, pueden decidir si subir o bajar la tasa de política monetaria dependiendo de la trayectoria de inflación. Como dijimos, la inflación es el objetivo principal del Banco Central de Chile. Por lo tanto, en la medida que la inflación esté subiendo demasiado, el Banco Central va a subir también la tasa de política monetaria para que de esa manera suban también las tasas de interés del resto de los productos del sistema financiero, con lo cual se hace más caro endeudarse y eso debiera frenar el consumo y a su vez frenar la inflación. Por otra parte, si en algún momento la economía chilena está muy débil y el consumo está muy débil y la inflación está por debajo de lo que el Banco Central necesita, el Banco Central va a bajar la tasa de política monetaria para inducir a que las personas, ¿cierto?, puedan endeudarse, consumir más y con eso aumentar la demanda y subir la inflación al nivel que estamos esperando. El Banco Central de Chile va a mover, subir o bajar la TPM en base al objetivo inflacionario. Recordemos que la meta de inflación del Banco Central de Chile es un 3%. Por lo tanto, si la inflación proyectada se va por encima de ese número, el Banco Central activa sus alarmas y lo que va a hacer es subir la TPM para que de esta manera las tasas de interés del sistema financiero también suban y con eso suba el costo de los créditos, se frene el consumo y eso haga frenar también la inflación. En caso contrario, si la economía chilena se encuentra en un proceso donde la inflación está muy baja y la economía está muy debilitada, el Banco Central de Chile va a darle un empujón positivo a la economía bajando la TPM. De esa manera va a transmitir a que el resto de tasas de interés del sistema financiero también baje, con lo cual se va a estimular el endeudamiento, los créditos, la inversión por parte de las empresas. Eso debiera aumentar la demanda por bienes y servicios y aumentar la inflación. Por lo tanto, el que el Banco Central suba o baje la TPM va a depender en gran medida de cómo esté la inflación actual y futura. El nivel actual de la TPM es de 9%. En su última reunión de política monetaria del Banco Central de Chile, llevada a cabo recientemente a fines de octubre del 2023, el Banco Central ha decidido reducir la tasa de política monetaria en 50 puntos base del 9,5% que estaba, dejándola en 9%. ¿Por qué está haciendo esto? Porque afortunadamente la inflación en Chile ya está cediendo, está disminuyendo, por lo tanto el Banco Central está en un proceso de normalización de la política monetaria, es decir, bajando mes a mes la tasa de política monetaria por cuanto la inflación ya está volviendo a sus cauces normales. Si miramos el histórico en el tiempo, podemos ver que la tasa de política monetaria entre el año 2020 y 2021 estuvo en su mínimo histórico de 0,5%. ¿Por qué estuvo tan bajo? Porque si recordamos, en ese entonces la economía chilena estaba atravesando por una crisis económica, por lo tanto el Banco Central quería estimular la economía y bajó las tasas de interés lo más posible, 0,5%. Después de eso, comienza, ¿cierto?, el proceso de inflación. Empieza a haber una inflación muy alta en la economía chilena, por lo tanto el Banco Central se ve forzado a empezar a subir la tasa política monetaria hasta julio del año 2023, donde llegó a su máximo histórico de 11,25%. De ahí en adelante, a partir de agosto de este año, el Banco Central comienza a reducir la tasa de interés y actualmente, ¿cierto?, se encuentra en un 9%.
El Banco Central, en su última reunión de política monetaria, decidió reducir la tasa de política monetaria en 50 puntos base, esto es un 0,5%. En los últimos meses, el Banco Central ha venido con esta política que se denomina política monetaria expansiva, que es reducir las tasas de interés porque la inflación ya está cediendo en Chile. Sin embargo, en el último mes decide recortar la tasa de política monetaria en un menor ritmo, en solamente 50 puntos base, porque todavía tenemos algunos riesgos que están viniendo por el lado del tipo de cambio. Entonces, con un tipo de cambio más alto, está presionando a que la inflación pueda seguir subiendo y por lo tanto el Banco Central redujo ahí su velocidad, su ritmo de disminución de la TPM a solo 50 puntos básicos. El cambio en la TPM, ya sea una alza o baja, va a repercutir positiva o negativamente en las personas, por cuanto recordemos que la tasa de política monetaria es también denominada una tasa de referencia o una tasa rectora, porque actúa como una guía, como una referencia del resto de tasas de interés del sistema financiero. Por lo tanto, en la medida que el Banco Central sube las tasas de política monetaria, el consumidor se va a encontrar con tasas de créditos de consumo más altas, pero a la vez con tasas de depósitos más altas para estimular el ahorro. En caso distinto, cuando el Banco Central baja la TPM, lo que va a pasar es que las tasas de los créditos de consumo, de los créditos hipotecarios, se van a reducir, pero también se va a reducir la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos que hacen las personas. Por lo tanto, el hecho de que la tasa suba o baje va a afectar las decisiones de consumo y de inversión tanto de las personas como de las empresas. Por lo tanto, hay que estar atento a lo que pasa con la TPM porque eso va a repercutir en el costo de nuestros créditos de consumo y también en la rentabilidad que podamos obtener de los depósitos e inversiones que hacen tanto las personas como las empresas. En los próximos meses, el Banco Central debiera continuar con este proceso de reducción de la tasa de política monetaria, por cuanto la inflación en Chile afortunadamente ha venido reduciéndose y como ya hemos dicho, en la medida que la inflación se va reduciendo, el Banco Central debiera ir normalizando la tasa de política monetaria e irla apuntando hacia la baja. Lo que está en duda es la fuerza o la magnitud de esas bajas que se hagan mes a mes y eso va a depender mucho de otros factores como por ejemplo cuánto esté el tipo de cambio, lo que esté pasando también en el conflicto bélico de Israel y Hamás y algunos otros elementos externos, ¿cierto?, que puedan afectar la conducción de la política monetaria en Chile. Pero en resumidas cuentas, debiéramos esperar una caída en las tasas de política monetaria en lo que resta del año 2023. Para más información, los invito a revisar nuestras redes sociales, tanto del Núcleo de Ciencias Sociales como también del Observatorio Económico y Social. Ahí encontrará más detalles y más información de los reportes que emitimos periódicamente en el Observatorio Económico y el Núcleo de Ciencias Sociales.